Hola amigos, continuamos entonces en nuestro módulo número 5 del curso básico de manipulación de alimentos, hablando precisamente sobre los beneficios, el soporte legal y los requisitos que tienen las buenas prácticas de manufactura. Y hay que hablar entonces, en primer lugar, de lo que son los beneficios. ¿Qué beneficios nos pueden traer entonces las buenas prácticas de manufactura a la industria de alimentos? Pues son beneficios muy importantes, ¿sí? Y hay que mencionarlos porque de alguna manera le traen pues grandes ventajas a las compañías, ¿sí? La primera de las ventajas o de las compañías es que este tipo de programa, buenas prácticas de manufactura, si se gestiona, si se administra como un sistema de gestión, lo que le va a permitir a la compañía es poder medir su desempeño y obviamente mejorar todo lo que tiene que ver con sus actividades de higiene. Entonces, las buenas prácticas de manufactura, como lo decíamos en el video anterior, están enfocadas a implementar prácticas generales de higiene que constituyen el principio básico de lo que debe ser la industria de alimentos, pues precisamente genera como beneficio eso, hacerle un seguimiento a ese desempeño de higiene que la compañía va a tener. Y cuando podemos tener un buen seguimiento a los procesos de higiene o a las prácticas generales de higiene, pues todo esto se va a ver reflejado en que vamos a tener alimentos más seguros. La higiene está directamente relacionada entonces con la disminución en cuanto a lo que tiene que ver con la contaminación de los alimentos y obviamente en cuanto a lo que tiene que ver con el alcanzar la inocuidad alimentaria. Otro de los beneficios, pues obviamente está relacionado con lo que acabamos de hablar. Sí, es una garantía, es una seguridad que los alimentos no presentan riesgos para los consumidores, ¿sí? Obviamente el HACCP, que lo estaremos hablando un poco más adelante, me da la total seguridad. Pero las BPM son una buena práctica que me permite a mí estar tranquilo, ¿sí? De que si ese lugar, si esa fábrica, si ese restaurante, pues tiene como sistema de gestión las buenas prácticas de manufactura, pues van a disminuir, ¿sí? Van a disminuir grandemente los posibles riesgos de contaminación y eso obviamente a los consumidores les genera pues una gran confianza. Otra de las ventajas o beneficios que nos ofrecen las buenas prácticas de manufactura en la industria tiene que ver con la reducción de los costos por fallas de calidad. Precisamente cuando no hay una buena higiene, pues esto se ve reflejado en que tenemos pérdidas porque de pronto tuvimos un mal almacenamiento, porque se generaron entonces en este caso contaminaciones cruzadas que hicieron que nuestros productos entonces pues perdieran, digamos, tiempo en su vida útil y eso genera devoluciones para las empresas. Por muchos aspectos, cuando no hay una buena higiene en la industria, lo que hace es aumentar las pérdidas, porque obviamente los contaminantes comienzan a generar efectos en los alimentos. Cuando tenemos buena higiene, a partir de implementar buenas prácticas de manufactura, pues lo que también vamos a alcanzar como beneficio es disminuir esas pérdidas que pueden generarse a partir de las fallas en la calidad de nuestros procesos. Miremos entonces más beneficios de las buenas prácticas de manufactura. Y otro muy importante consiste en que se constituye este programa en una oportunidad para ser competitivos en el mercado. No todas las empresas en el país, no todos los restaurantes, supermercados, digamos, han hecho los esfuerzos necesarios para tener entonces un cumplimiento total de las buenas prácticas de manufactura, pero aquellos que se han dispuesto y que se han comprometido en este tema, pues lo que les permite es ser competitivos. La industria podríamos analizarla como una carrera en la que tenemos entonces varios competidores
y en la cual los que estén mejores preparados, pues son los que van a obtener mejores resultados. Por eso, entre más estemos preparados en términos de buenas prácticas de manufactura, eso me va a generar a mí competitividad. Y obviamente la competitividad, pues me genera también muchas oportunidades para tener mayores ventas, mayores ingresos, y todo esto se ve obviamente reflejado en beneficios para las. Otra beneficio que encontramos tiene que ver con la optimización y mejoramiento de procesos. Cuando yo me implemento las BPM, como lo decía ahorita, lo implemento como un sistema de gestión, entonces comienzo a optimizar entonces procesos, a optimizar y a mejorar en lo que normalmente venimos haciendo. Ya entonces puedo ser más productivo, ya comienzo a disminuir fallas en la calidad, comienzo a ser más ordenado, comienzo a generar una serie de procesos que lo único que me van a permitir es mejorar, alcanzar objetivos, alcanzar metas. Y por eso las BPM pues son una gran oportunidad. Además de eso, de lo que hemos mencionado, hay algo muy importante, ¿sí? Y es que las buenas prácticas de manufactura son, lo decíamos en el video anterior, la base de la industria de alimentos, ¿sí? Y además de eso, constituye la base de, en este caso, el sistema HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point, que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, es asegurar totalmente, asegura que ese alimento pues es apto para el consumo humano y no tiene en este caso presencia ni riesgos de tener contaminantes. Para poder tener HACCP debemos de tener primero buenas prácticas de manufactura. Una empresa que no tenga implementadas buenas prácticas de manufactura nunca podrá pensar en implementar HACCP, porque el HACCP tiene como prerequisitos entonces los programas de buenas prácticas de manufactura. Por tanto, si nosotros cumplimos con las buenas prácticas de manufactura, pues algo muy importante, y es que vamos a estar cumpliendo con las normas legales de nuestro país, que nos van a permitir que cuando seamos visitados por los entes de control, en este caso que pueden ser el INVIMA o por otro lado la Secretaría de Salud Municipal, pues vamos a cumplir. Y eso pues se va reflejado en que pues en nuestro concepto sanitario en el que les entregan a las empresas, pues van a tener entonces un concepto favorable, un concepto que incluso hasta lo podemos mostrar a los clientes como que es nuestra carta de presentación. Además de los beneficios, pues también tenemos que hablar de cuál es el soporte legal de las buenas prácticas de manufactura. Y para eso, pues debemos de mirar, obviamente, que en Colombia las buenas prácticas de manufactura en este momento están regidas a partir de la resolución 2674 del año 2013. Anterior a esta resolución, desde 1997 teníamos el decreto 3075. Pero este decreto, entonces, a partir de esta resolución, perdió su vigencia y ya contamos entonces con esta nueva resolución 2674, que se encuentra obviamente basada en la ley novena del 79, que es el código sanitario por excelencia en nuestro país, y además de eso, pues también tiene en cuenta el artículo número 2 del decreto ley 4107 del 2011, que es la que precisamente habla de las funciones del Ministerio de Salud. Además de eso, hay otro decreto, el decreto ley 019 del 2012, que en su artículo 126, pues también habla acerca de lo que son la notificación, el permiso o el registro sanitario, que es pues algo que los alimentos deben de tener en nuestro país para aquellos productos pues que se venden en el mercado. Esta reglamentación de la que hemos mencionado en este momento, pues tiene unas disposiciones, es decir, todo parte a través de unas entidades internacionales
como lo son el Codex Alimentarius, que es un código que en este caso pues se emite a través de la ONU, ¿cierto? Los países que son miembros de la ONU tienen acceso a códigos alimentarios, que no son otra cosa más sino recomendaciones para que los países implementen pues aquellas normas que no solamente van a ayudar a cuidar la salud de los consumidores para el caso de los alimentos, sino que además de eso van a permitir el intercambio comercial. Por eso también hay disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que permite entonces poder generar esas relaciones comerciales entre países y pues obviamente las BPM también las implementan en todos aquellos países que hacen parte de la ONU. Y finalmente, pues encontramos a continuación entonces los requisitos de las BPM, ¿sí? Se clasifican, entonces vemos acá las BPM, en este caso, requisitos de infraestructura, como lo encontramos acá, y también encontramos requisitos operativos. Para los requisitos de la infraestructura, pues miremos que esta columna nos habla acerca de que este requisito debe ser visto como una inversión. De esa manera deben verlo las empresas. Es una inversión que van a realizar. ¿Qué van a realizar en qué áreas? Precisamente, pues la van a realizar en sus edificaciones y en sus instalaciones. ¿Sí? Deben de contar entonces las fábricas de alimentos, todo lugar donde se trabaje con alimentos, con unas especificaciones para la edificación, en este caso las paredes, el techo, el piso, sus alrededores, también deben contar pues con una serie de requisitos. Por otro lado están las condiciones específicas del área de elaboración, ¿sí? Entonces, ya para los lugares de preparación de elaboración, pues van a haber unas condiciones especiales. Y allí mismo también van a estar entonces involucrados los equipos y los utensilios. Hay unas características para esos equipos y utensilios. Por otro lado, tenemos entonces el sistema operativo. El sistema operativo que está en este caso, digamos que tiene en su lugar, en primer medida, al personal manipulador de alimentos, ¿sí? Las personas todavía, entonces, no hemos sido en ningún momento, de algún modo, que pudiéramos decirlo, digamos de esta manera, reemplazadas por las máquinas, ¿no? Todavía entonces es importante aclarar que los equipos y los utensilios y las edificaciones e instalaciones no pueden estar no pueden estar solas, necesitan ser operadas por personas. Por eso el personal manipulador entra como un requisito fundamental, ¿sí? Y también lo veíamos en otro de los videos, aquellos requisitos que debe cumplir el personal manipulador de alimentos. En este caso es tener el buen estado de salud, cumplir entonces con su educación y capacitación y además de eso cumplir con sus prácticas higiénicas. Dentro de esos requisitos operativos, pues aparecen los requisitos higiénicos de fabricación que tienen que ver también con esa parte de prácticas higiénicas en el personal. También entonces encontramos el aseguramiento y control de calidad, que es un tema muy importante dentro de toda compañía que trabaja con alimentos. Debemos de velar, y esto lo habla la resolución 2674, por implementar entonces un sistema de aseguramiento y control de calidad, ojalá obviamente basado en HACCP, este sistema que nos permite entonces analizar todos los peligros que pueden en algún momento llegar a afectar los alimentos. Nos permite entonces analizar qué puntos críticos existen de contaminación y poder entonces controlarlo. Y eso debe estar también implementado dentro de las buenas prácticas de manufactura. Y tenemos también dentro del sistema operativo lo que es el plan de saneamiento, que está constituido por 4 programas, como lo son el programa de limpieza y desinfección, el programa de control de plagas,
el programa de manejo de residuos sólidos y el programa de abastecimiento de agua potable. 4 programas que hacen parte de las buenas prácticas de manufactura y que están dentro del requisito operativo para todo lo que es pues este programa. Y al final aparece entonces, digamos, una tarea muy importante como lo son pues, las labores de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos, que necesitan tanto de una infraestructura, como lo vemos en la columna que encontramos de infraestructura, pero también necesita un sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para los lugares de almacenamiento pues deben de tener también una edificación y una instalación que cumpla con los requerimientos, pero al mismo modo también debe tener entonces con todo el sistema operativo. Para el caso del transporte también, los transportadores de alimentos también son considerados y deben de serlo, deben ser considerados como personal manipulador de alimentos. Así en algunos momentos ellos ni siquiera toquen los alimentos, pero el hecho de llevar un alimento de un lugar a otro hace entonces que estas personas también sean manipuladores de alimentos. Por eso quiero finalizar este video contándoles que vamos entonces en un proceso de aprendizaje de lo que son las BPM y pues que toda esta información es muy importante para que podamos conocerla y nos ayude un poco a entender la importancia de las buenas prácticas de manufactura. Seguiremos entonces y los invito para que participen en el siguiente video de nuestro curso básico de manipulación de alimentos.